En este momento me voy a permitir presentar a nuestro ponente del día de hoy, amigo. Siempre eres bienvenido, de veras que aquí somos un grupo en tema de PLD. Siempre les digo los equipos, el equipo PLD, porque a todos nos gusta este tema, ¿no? El día de hoy vamos a ver lo que es el bloqueo de cuentas bancarias por parte de la UIF y cómo se maneja el tema de defensa legal en contra del bloqueo en las actividades vulnerables. Nuestro ponente se desempeña como director en la MASO corporativo. Él es licenciado en Derecho y también es maestro en Derecho Fiscal. Él se encuentra actualmente certificado por la Comisión Nacional Bancaria y también es profesor a nivel universitario en el CETIS Universidad Campus de aquí de Tijuana. Cualquier cosa, yo sé que aquí nuestro amigo, le somos cercanos, les va a atender las dudas que ustedes tengan. Adelante. Muy buenos días, Azucena, gracias por la invitación. Gracias a todos. Reconozco a todas y a todos, los he visto en redes sociales, los he escuchado también. Así que para mí es un orgullo estar aquí. Muchas gracias. El tema que vamos a ver es bloqueo de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Fíjense, este es el índice, son los temas que vamos a abordar. El primero son las listas de personas bloqueadas. Estas listas, como ustedes saben, las emite la Unidad de Inteligencia Financiera. El reglamento de la Secretaría de Hacienda, el artículo 15, faculta a esta unidad para estar emitiendo las listas de personas bloqueadas, así como también actualizarlas. Y estas se las hace llegar a todo el sistema financiero, entre otras. Vamos a ver ese tema. También vamos a ver las atribuciones de la UIF para bloquear cuentas bancarias. Vamos a abordar rápidamente las disposiciones de carácter general del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Solamente son 4 artículos de esas disposiciones de carácter general. Lo vamos a abordar porque ahí está el tema técnico. Luego también datos recientes sobre cuentas bloqueadas, personas, montos. Como ustedes saben, cada mes la UIF emite sus informes para dar cuenta del trabajo que ha hecho en los últimos meses. Vamos a ver los datos más relevantes, más recientes sobre cuáles son las cuentas, más bien todas las cuentas, los montos, cuántas personas han estado bloqueadas. Y lo que se me hace más interesante a mí es que gran parte de las cuentas bloqueadas en este 2022 no fueron desbloqueadas en base a la garantía de audiencia ante la misma unidad, sino por medio de amparos. En este 2022, insisto y subrayo, todas las cuentas que se han desbloqueado han sido por vía amparo. Yo les traigo unas tesis buenísimas, son 4 o 5 tesis de la Suprema Corte, que son jurisprudencias, que hablan sobre el tema de la suspensión de las cuentas bancarias. ¿Procede o no procede la suspensión? ¿Qué amparo procede? La vía es materia administrativa o materia penal. Muy interesante. Y si procede la suspensión, si está supeditada, condicionada o no. Son temas muy interesantes porque son jurisprudencias, digamos, en términos recientes se podría decir. Luego también vamos a ver la defensa jurídica en cuanto al caso de bloqueo de cuentas bancarias por estar en la lista de personas bloqueadas. Es decir, una vez que ya te encuentras en la lista de personas bloqueadas y te bloquearon tu cuenta, ¿cuál sería la defensa legal? Yo les traigo también algunos datos interesantes para que ustedes lo consideren también. Luego también vamos a ver el tema de la inconstitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Hay algunas sentencias donde ya se ha demostrado que ese artículo es inconstitucional. Sin embargo, ahí sigue, la autoridad sigue actuando de manera inconstitucional. Vamos a ver por qué es inconstitucional, vamos a abordar, porque pues viola el tema de las facultades del Ministerio Público, que es investigar, perseguir el delito. También ese artículo viola la presunción de inocencia, muy importante, ¿no? Y previa audiencia, el artículo 14, también que lo encontramos en la Constitución, y 16. Vamos a ver también unas jurisprudencias, que es lo que yo les comentaba, y unas breves conclusiones a las que yo arribé en base a lo que he estudiado y los asuntos que hemos llevado. Ahora sí, la que sigue, por favor. Gracias. Bien, primero, lo más importante. ¿Qué
¿Qué significa, no? Las listas de personas bloqueadas. Primero, es una medida cautelar de carácter confidencial, que tiene como finalidad prevenir y detectar actos, omisiones, operaciones que pudieran favorecer o prestar ayuda, ¿no?, en los delitos de terrorismo, terrorismo internacional y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Básicamente eso es lo que significa una medida cautelar, ¿no? O sea, es de precaución. Vamos a ver más adelante, ver unas reformas en este año, marzo, 3 de marzo de 2022, donde también ya agregan a los EFOS, a las empresas que efectúan operaciones simuladas, y vamos a ver también, ¿no?, del 69B, párrafo cuarto, que establece los EFOS, también ya está ahí, ¿no? Algo curioso que pasó en este año. Vamos a ver si eso es legal o ilegal, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de la UIF para incorporar a personas a la lista de personas bloqueadas? Lo encontramos en el artículo 15 del reglamento, 32º. Ahí te habla de que, pues, la UIF tiene la obligación de integrar a listas de personas bloqueadas, previstas en las leyes financieras, incluida la introducción y eliminación de personas en dicha lista, así como emitir los lineamientos, guías o mejores prácticas. Hay un procedimiento que establece las disposiciones de carácter general, el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Lo vamos a ver también muy rápido. ¿Ya? Ah, perfecto. Bien. Ahora, son los datos que ha emitido la propia UIF. Considero que son importantes y relevantes. La UIF empezó en el 2014. Fíjense cuál ha sido la trayectoria. Estos son de enero a septiembre de 2022. Se emitieron 15 acuerdos de bloqueo en lo que va de este año, en los cuales se encuentran 101 sujetos. ¿Se dan cuenta? En 2014 solamente fueron 28. En el 2019 fue, digamos, cuando tuvieron más activos. Todos recordarán, ¿no?, cuestiones políticas sobre todo. En el 2022 solamente van 15 acuerdos de bloqueos. Y aquí fíjense, miren, la UIF ha incluido en las listas de personas bloqueadas a 8.594 sujetos, tanto personas físicas como morales. Del total, se han eliminado de las listas 1.963. Pero esos datos son desde el 2014. Veamos 2022. Fíjense, 2022, incluidos en las listas de personas bloqueadas, solamente 101 personas, sujetos. Y hasta ahorita, ninguno se ha eliminado. Ahí siguen. Ahora, aquí actualmente se encuentran bloqueadas 337.809 cuentas. Si nos vamos al 2022, aquí son 680 cuentas bloqueadas en lo que va del año. Fíjense, garantía de audiencia. Acá revise cuentas desbloqueadas, garantía de audiencia, que lo vamos a ver, ¿no?, cómo funciona. Juicio de amparo, ahí se han desbloqueado solamente 10 cuentas. O sea, las 10 que hay, las poquitas han sido por vía de amparo. O sea que si vas a la UIF prácticamente vas a perder el tiempo, ¿no? Lo vamos a ver también. Y pues nada más, total de cuentas desbloqueadas, pues aquí están 10 nada más, en lo que va de este 2022. También, como resultado de esa incorporación de los sujetos a las listas de personas bloqueadas, de enero a septiembre de este año, ha sido esa cantidad. Pueden ver arriba, 381 billones de pesos. 2022, y fíjense, mediante juicio de amparo, se han liberado esa cantidad, que son 9 millones. Ahora, entrando a las disposiciones de carácter general, creo yo que eso es fundamental tenerlo presente para el supuesto de un litigio, ¿no? Son 4, yo les decía. La primera, dice: la Secretaría pondrá a disposición de las entidades, a través de la comisión, la lista de personas bloqueadas y sus actualizaciones. O sea, la Secretaría, por medio de la UIF le dice a la Comisión Nacional Bancaria de Valores las listas de personas bloqueadas y sus actualizaciones. Luego las entidades deberán adoptar, o sea, las entidades se refiere al sistema financiero, deberán adoptar e implementar mecanismos que permitan identificar a los clientes, usuarios
que se encuentran dentro de las listas de personas bloqueadas. Y para ello deberá estar inserto en el manual de cumplimiento de la propia entidad. Como ustedes saben, como comisión técnica en PLD, los bancos, ustedes saben que mandan todo el tiempo reportes, reportes de operaciones relevantes, reportes de operaciones inusuales, reportes por montos de dólares, que son transferencias internacionales de $1000 o más, en efectivo, dólares, 250 o 500 dólares, y así suma y sigue. Eso no está en el manual de cumplimiento. El tema es, ¿qué tiene que hacer la entidad cuando detecta a una persona que se encuentra en la lista de personas bloqueadas? Luego vamos a ver qué tipo de reporte tiene que enviar y cómo lo tiene que hacer. Eso debe estar en el manual de cumplimiento. Y si lo revisan, acabamos de ser auditados en un centro cambiario hace 2 semanas, entonces sé que sí lo revisan. Ahora, la 71, no les voy a leer todas, ¿verdad? Pero pues sí consideré importante ponerlas aquí los supuestos en los cuales la Secretaría podrá introducir en la lista de personas bloqueadas a las personas en los siguientes parámetros. La primera es aquellas que se encuentran dentro de las listas derivadas de las resoluciones de la ONU, ¿no? Que como ustedes saben son temas muy excepcionales, terroristas, cosas así, ¿no? Yo lo hice como abogado, pues oye, pues vamos a tocar algo así, ¿no? O sea, pero lo que a mí me parece ya un poquito más perturbador es esto, fíjense, aquí abajo, que es la séptima. Aquellas que aparezcan en la lista de contribuyentes a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Fíjense cuándo se reformó, no se adicionó, perdón, el 3 de marzo del 2022. O sea que también los EFOS ya entran aquí, las empresas que facturan operaciones simuladas, pero no están los EDOS, las empresas que deducen operaciones simuladas, hasta ahorita, ¿no? Quién sabe más adelante. Esto a mí me pareció un poco, pues no sé, no me preocupó, no, sino me dejó intranquilo, porque me puse a estudiar si verdaderamente la UIF tiene la facultad para poder bloquear una cuenta, ¿no? Que se haya detectado que es una EFO. La verdad es que no lo tiene la facultad, lo vamos a ver también. Entonces, van, van haciendo las cosas mal, ¿no? Fíjense, la 72 igual te establece cuál va a ser el procedimiento en caso que la entidad identifique que dentro de la lista de personas bloqueadas se encuentre el nombre de alguno de sus clientes, usuarios, y deberá tomar las siguientes medidas. Rápidamente, yo necesito esta resumen. Lo primero que tiene que hacer la institución financiera, el banco, es suspender de manera inmediata, cuando detecte que un cliente usuario se encuentra en la lista de personas bloqueadas. Luego, tiene que enviar un reporte en un término de 24 horas por una operación inusual. Se llama, ¿no? Reporte de 24 horas, también se le conoce así. Luego, un dato interesante, el propio banco es quien avisa al cliente que su cuenta ha sido bloqueada. O sea, no la UIF. O sea, la UIF no te dice, ¿sabes qué? Te bloqueamos su cuenta. Es el propio banco quien te tiene que avisar. Por lo menos así lo establece este artículo de las disposiciones de carácter general. En la práctica, ¿qué pasa? El banco tiene 10 días para avisarle al cliente. Pocas veces cumplen ese término. Por eso las sentencias que nosotros hemos leído, ahí se les cae también, porque no respetan. Obviamente se les va el término para la audiencia entre usuario, pues si no tiene conocimiento, ¿no? Dentro del término de 10 días, porque a veces te das cuenta al mes de que quieres retirar o hacer una transferencia a la cuenta. Luego, las entidades en términos de presente disposición, de manera inmediata, deberá ser de conocimiento al cliente usuario dicha situación para que el cliente sepa que tiene 10 días hábiles siguientes para hacer valer su derecho de audiencia. Derecho de audiencia. Se otorgará audiencia al interesado para que al término de 10 días haga valer sus pruebas de alegatos. Se podría ampliar por otros 10 días. Y la autoridad deberá resolver en un término de 10 días. Como ustedes recordarán en los datos que les mostré en la UIF, ninguno ha ganado cuando se vale su derecho de audiencia. Ninguno. Todos han sido vía amparo.
Pero es importante tenerlo en cuenta por el tema del principio de definitividad. Vamos a ver, si presentamos el amparo alegando la inconstitucionalidad del artículo 115, no ocupamos agotar este procedimiento, porque vas a alegar la inconstitucionalidad. Si vas a demostrar el origen del dinero que te bloquearon, si lo vas a demostrar y puedes, que el origen es lícito, haz valer el derecho a audiencia, que pocas veces es así, ¿no? Pocas veces, pero bueno, puede ser, ¿no? Bien, ¿qué dice la 74? Seguimos con las disposiciones de carácter general. Dice, la Secretaría deberá eliminar de la lista de personas bloqueadas a las personas que las autoridades extranjeras, organismos internacionales o intergubernamentales, pues emiten, eliminen a una persona de esas listas bloqueadas, ¿no? Que como ustedes saben, pues tenemos de la ONU, otros organismos internacionales, como ustedes ya saben, Gafi, entre otros, ¿no? Las autoridades extranjeras, organismos internacionales, agrupaciones intergubernamentales también, ¿no? Eliminen a las personas que se encuentran en esas listas. También aquí abajo, cuando pues la persona haga valer su derecho a audiencia y le gane a la unidad de inteligencia financiera. Y la que yo creo que es la más importante, relevante también como abogado, es el juicio de amparo, ¿no? Y también cuando pues desvirtúes que no eres un EFO, aquí también lo establece, es que lo desvirtuaste, ya ven que el artículo 69 del Código Fiscal establece cuáles son los procedimientos, ¿no? Las etapas que tienes 50 años de autoridad para determinar si te da o no, ¿no? Ahora, ya pasando al tema de la defensa jurídica ante el bloqueo de la cuenta, de las cuentas por parte de la UIF. La Suprema Corte ha dicho, así literalmente, el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que es la que establece, ¿no? La que da vida al tema a las instituciones financieras, que establece el procedimiento también en parte para el bloqueo de cuentas bancarias por estar en la lista de personas bloqueadas. Ahí te establece claramente que ese artículo 115 viola tres derechos fundamentales y por lo tanto es inconstitucional. El primero de ellos es el tema que la invasión de facultades del Ministerio Público. La Unidad de Inteligencia Financiera, lo vamos a ver, hace actos de investigación como si fuera el Ministerio Público, lo cual no debería ser así. O sea, la Unidad de Inteligencia Financiera determina, ¿sabes qué? Esta persona existe la presunción de que realiza operaciones de lavado de dinero, terrorismo o financiamiento terrorismo. Pero eso no le compete a la UIF. La UIF es un organismo administrativo nada más. No es el Ministerio Público, vamos a verlo también. En violación del principio de presunción de inocencia. O sea, una vez que estás en la lista de personas bloqueadas, automáticamente te están diciendo que eres culpable, lo cual no debería ser así. Y también la violación del derecho de previa audiencia, que lo constamos en la Constitución. Fíjense, el artículo 21 de la Constitución establece claramente que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías. No hay más. Las cuales estarán o actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. Si la Constitución es tan clara que solamente la investigación de los delitos le corresponde al Ministerio Público, también al Ministerio Público, más aún, para eso está el Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece en el artículo 127, que el Ministerio Público es quien se encarga de investigar cuando se comete un delito. También el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales establece cómo y cuándo se tiene que pedir el Ministerio Público al juez de control una medida cautelar para bloquear una cuenta. Por si fuera poco, el artículo 16, párrafo 14, establece claramente que el Poder Judicial tiene que contar con jueces de control para que el juez de control, a petición del Ministerio Público, emita una orden de bloqueo de cuentas bancarias. Y así suma y sigue. Es decir, está toda la reglamentación, artículos, código de procedimientos en la misma Constitución, que la investigación de los delitos le corresponde al Ministerio Público. Y si quiere llevar a cabo una medida cautelar como el bloqueo de cuentas bancarias,
Para eso está el Ministerio Público y para eso están los jueces de control. No hay más. Claramente está así. Pues bueno, si está tan claro que le compete al Ministerio Público, ¿por qué la UIF bloquea cuentas bancarias? Y básicamente ese es el argumento regular que ha dicho la Suprema Corte, que es por eso el actuar de la UIF, sobre todo el artículo 115, es inconstitucional. Solamente por eso. Y tiene lógica, o sea, ¿cómo es posible que la Unidad de Inteligencia Financiera, una posible presunción, me mande a bloquear y que me avise el banco, no la UIF? Peor aún, ¿no? Lo hacen, pues, supuestamente para que no tires la lana y demás, pero te están acusando antes de que te investiguen. Si la Unidad de Inteligencia Financiera tiene elementos, pues para eso puede presentar por medio de la Secretaría de Hacienda una denuncia al Ministerio Público que se querelle, ¿sí o no? Así de sencillo. ¿Qué hace, por ejemplo, cuando se comete el delito de contrabando en la aduana? Se dan cuenta en la aduana y ponen a disposición del Ministerio Público Federal. Inmediatamente pone a disposición. Si la autoridad hacendaria ejerce sus facultades de comprobación del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, derivados de sus facultades de comprobación, se dieron cuenta de la comisión de un delito, que tiene que hacer ponerlo a disposición del Ministerio Público. Y no así, cuando solamente existe la presunción, inmediatamente bloquea la cuenta. Así tal cual. Vamos a ver más adelante que hay un momento en el cual sí es constitucional. Y es cuando la orden viene del extranjero. Ahí sí, sí, ¿no? Lo vamos a ver en jurisprudencia también al respecto, ¿no? Por ejemplo, exacto. O sea, pero la mayoría de las veces no pasa. La mayoría, ¿no? La UIF tampoco pueden dictar en la esfera penal medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación que en su caso estén acotadas al propio Ministerio Público. Perdonando, no es COVID, ni influenza tampoco. Y aquí estoy cumpliendo, como debe ser, ¿no? Por si están con el pendiente. De hecho, mi esposa me mandó con medicamentos, están en mi maletín. De verdad. Ah, sí, ella luego es doctora, así que me tiene bien cuidado. Y luego me dice, no, pues es gratis. No, son rendimientos. Esas atenciones son rendimientos. Tú la conoces, amigo, ¿no? O sea, pues he invertido, pues son inversiones, ¿no? Bueno, si yo estuviera hablando con un foro de abogados penalistas, los penalistas me dijeran, no, sí se pueden suspender derechos humanos y en casos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el artículo 400 del Código Penal Federal, sí te pueden suspender las cuentas sin previa audiencia. Porque el artículo primero constitucional dice que los derechos humanos no se pueden suspender o restringir a menos que la misma ley lo establezca. Entonces sí se puede. Y le diría, tiene razón. Pero aún así, primero tiene que ver la investigación, primero con el Ministerio Público. Y después bloquearla, suspender derechos humanos, pero tiene que iniciar en el Ministerio Público. Y te doy la razón. Yo les estoy diciendo que esto nunca empieza en el Ministerio Público. Pues no te pueden suspender, ¿no? Ese derecho a previa audiencia, derecho a la inocencia, etc. La autoridad hacendaria estaría o está invadiendo funciones del Ministerio Público, pues sea en el análisis de bases de datos orientados a la detección de delitos, está haciendo una labor material de investigación criminal. O sea, materialmente está llevando una investigación criminal. Eso lo ha hecho la Corte en reiteradas sentencias, que no debe de ser así. Ahora, la siguiente violación es el principio de presunción de inocencia, que también por esta violación ha dicho la Corte que el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito es inconstitucional. Dice que la inclusión en la lista de personas bloqueadas supone la comisión fáctica o acusación al menos de que se ha cometido un delito. Tal situación implica que una persona que aún no ha sido denunciada ante el Ministerio Público, ni menos aún juzgada por el tribunal competente, sea tratada como un delincuente. Fíjense, así de grave.
Si quieren, el fundamento está artículo 20 constitucional, apartado de fracción primera. Habla de la presunción de inocencia. Eres inocente hasta que se te demuestre lo contrario. El tema es que el simple hecho que estés bloqueado, te están acusando como si ya fueras un criminal, siempre hay investigación. Peor aún, el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito establece que también los mismos bancos, entre ellos, se tienen que avisar. Pues, ¿sabes qué? Para que sepas también sacar una persona de esta persona bloqueadas. Si lo tienes, cuidado, bloquealo también. Porque regularmente cuando acudes a un banco y no te apertura una cuenta bancaria, vas al enfrente, regularmente. O le buscas la manera. ¿Por qué? Porque el banco no te va a decir, oye, no te aperturo la cuenta porque esa es una lista de personas bloqueadas, es información confidencial. Entonces va a ir a otro banco, y va a ir a otro. Entonces, el hecho que estés ahí, per se, pues es una violación clara a la presunción de inocencia. Entonces, ya hablamos de dos situaciones. La primera, que la UIF invade facultades del Ministerio Público. La segunda es que viola ese artículo también el principio de presunción de inocencia. Y por si fuera poco, también hablamos de la violación del derecho de previa audiencia, muy importante. Como ustedes saben, el artículo 14 y 16 constitucional, el 14 te habla de que nadie puede ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones. Y el 16 te habla de actos de molestia. También puede ser molestado igual sin una orden. Pues el hecho de que la UIF no te avise, obviamente está violando el artículo 14 y 16 constitucional. Vuelvo e insisto, ni siquiera la UIF es la que te avisa el banco. Pues claramente está violando el artículo 14 y 16. Oye, Jorge, entonces, porque si es tan claro, ¿por qué lo sigue haciendo la UIF? Porque es bien sabido que el 2014 que se creó es un brazo ejecutor de cuestiones políticas. No nos hagamos, ¿no? Entonces, pues al final, ustedes saben que el amparo, lo vamos a ver, pues nada más protege al quejoso. El que presenta el amparo y el juez de distrito declara inconstitucional el artículo 115, nada más va a proteger a quien presente ese amparo. Así que todo no sigue siendo negocio, ¿no? Es el artículo 16. Igual nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones. Creo yo que este bloque que vamos a abordar es uno de los más destacados porque son criterios, son jurisprudencias y todas son de la Suprema Corte, ya sean en pleno o en salas. Así que si el día de mañana ojalá y no les toque un asunto, pues aquí pueden citar ya los mismos criterios de la Corte. Y eso ya pega, ya genera eco y fuerza en un amparo. Porque no se presentan muchos amparos, entonces los jueces de distrito, como no tenemos casi especializados en Baja California, les llega un amparo al juez de distrito de ese tipo, pues sí lo van a hacer batallar y sí lo van a hacer estudiar. Entonces aquí se encuentra gran parte de la mecánica y el camino que se tienen que abordar. Fíjense, esta jurisprudencia no tiene tanto tiempo, es del 2019, o sea, un año antes de la pandemia, o sea, relativamente es joven la jurisprudencia. Fíjense, competencia para conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra la orden de aseguramiento y bloqueo de una cuenta bancaria dictada por la UIF, sin que previamente exista una investigación del Ministerio Público, corresponde al juez de distrito en materia administrativa. Básicamente te está diciendo que si vas a presentar un amparo, le compete al juez de distrito en materia administrativa. Si leemos la sentencia de esta jurisprudencia es del Pleno de la Suprema Corte. 7 ministros votaron en el sentido de que es competencia administrativa y 3 dijeron que no, es competencia de un juez de distrito en materia penal. Antes del 2019 habían 2 tesis en ese sentido. Uno, los que apoyaban que era materia administrativa y otros en materia penal. Bueno, ¿eso qué tiene de trascendente? Que antes de esto, si lo presentas en materia penal, aplica la suplencia en la queja, artículo 79 de la ley de amparo. ¿Qué quiere decir la suplencia en la queja? Que el juez de distrito está obligado a suplir algunas deficiencias que el quejoso haya presentado en la ley de amparo sin cambiar los conceptos de violación. Entonces es una chulada,
porque si se te iba por ahí algo oscuro, pues te lo enderezaba, pues ya te ayudaba, ¿no? Yo soy los que creen, yo soy un mortal, que soy para andar cuestionando a un ministro de la Suprema Corte. Pero gran parte de los argumentos planteados es porque violan competencias del Ministerio Público. Yo les cité algunos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, esto tiene más presencia en cuestiones penales que administrativas, indudablemente. Pero en la argumentación de los 7 ministros del Pleno de la Suprema Corte dijeron, sí, pero la UIF es una autoridad administrativa. Yo, sí, pero materialmente son cuestiones penales. Y ahí fue, ¿no? Digamos, el debate entre ellos. Lo cierto es que hoy por hoy se entiende que va a ser en materia administrativa. Así sería. Y sería un amparo indirecto, no uno directo. Ahora, como ustedes saben, pues yo les dije que primero tienes que, bueno, que está el derecho a audiencia, que establecen las disposiciones de carácter general del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Establece los tiempos, ¿se acuerdan? 10, otros 10 días, etc. Sin embargo, si vas a presentar un amparo para alegar la inconstitucionalidad del artículo 115, no necesitas agotar el derecho a audiencia ante la UIF. No lo necesitas. Porque no estás alegando si el origen es lícito o ilícito. Es que el artículo es inconstitucional per se y eso le compete a un juez de distrito. Entonces te quitas de encima esa etapa de la UIF y te vas directamente con el juez de distrito, porque solamente el Poder Judicial puede hacer un control constitucional. Nada más. Obviamente, si vas a la UIF, vas a perder tiempo y ya no se va a ventilar si es constitucional o no el artículo 115. Nada más te va a pedir la UIF, bueno, acredítame constancias documentales que esa lana es lícita. Y si es así, te la desbloqueo. Pero claro, si ya estás en esas broncas, yo creo que va a ser difícilmente, ¿no? En 10 días, poder llevar todas las documentales. Ah, y luego te dice, eso no te lo dice no te lo dice la disposición de carácter general, te lo dice la ley de instituciones de crédito. Al momento que te avisa el banco que ya te bloqueó la cuenta, tienes 5 días para avisarle a la UIF que vas a hacer válido tu derecho de audiencia. Todavía tienes que avisar. Pues, ¿sabes qué, compadre? En 5 días vengo. Y tienes que estar en la Ciudad de México, o sea que la paquetería que llega, ¿no? ¿Le avisas? Ok. Entonces regreso en 5 días, porque pues, son 10 días para el derecho de audiencia. No te alcanza el tiempo, mejor vete al juicio de amparo. Posiblemente el juez de distrito te lo va a negar, te lo va a sobreseer, es probable, pero si lo ganas en el recurso. Lo ganas, además, acuérdense que las jurisprudencias son de aplicación obligatoria hacia abajo. Si le admite la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte, a todos les aplica por igual, quieras o no quieras, ¿no? Entonces el juez de distrito tiene que aplicarla, le guste o no. Luego la otra jurisprudencia que les traigo, fíjense, es de la segunda sala, también del 2019. Suspensión provisional, es un tema fascinante también. Reglas para su otorgamiento. Cuando el acto reclamado sea el bloqueo de cuentas bancarias atribuido a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ese tema es, insisto, muy interesante porque lo que le interesa al cliente es disponer de su dinero en un primer término y, por supuesto, pues que no haya consecuencias penales, ¿no? Como abogado te va a preguntar, oye, ¿puedo disponer de mi dinero? Depende. ¿Quién mandó la orden de bloqueo? Eso, es decir, ¿estás en una lista de personas bloqueadas por un organismo internacional? Si la respuesta es sí, no procede la suspensión. Por compromisos internacionales es lo que dice esta tesis. Cuando hablamos de compromisos internacionales y estés en una lista internacional por un gobierno extranjero, también por un gobierno extranjero, no se puede otorgar la suspensión provisional. Como ustedes saben, la suspensión provisional es presentas la demanda de amparo y lo que se resuelve el juicio, el juez de distrito, en una suspensión, puede ordenar para que tú dispongas de ese dinero siempre y cuando otorgues una garantía, ¿no? Entonces, por eso ayuda a la suspensión en juicio de amparo. Dispones de tu lana en lo que se resuelve el juicio, la constitucionalidad. Pero así procede, repito, insisto, siempre y cuando aparezcas en una lista, pero de un orden nacional. Una autoridad nacional te puso una lista de personas bloqueadas. Entonces sí procede la suspensión, lo que comentabas.
Entonces, regularmente, cuando se ha utilizado en México, sobre todo en políticos, pues la orden viene de una autoridad nacional, sí procede la suspensión. ¿Cuál es el desafío? Que si es un monto muy grande, pues a ver, consigue una fianza. Acuérdense que, pues, si pierdes el amparo, se acuerdan de la fianza. Pues regularmente son montos grandes, 100 millones, 200 millones. ¿No? Es difícil, como el asunto que estamos viendo. Está complicado, pero te da esperanza este tipo de temas. Luego, la tercera jurisprudencia que les traigo, fíjense también de la segunda sala, ya es del 2018. Actos, operaciones o servicios bancarios, su bloqueo es constitucional cuando se realiza para cumplir compromisos internacionales, lo que les decía. Entonces aquí te dice básicamente que si te bloquea una cuenta por incorporarte a una lista de personas bloqueadas por un compromiso internacional, sí es constitucional y no hay nada que se pueda hacer. Por lo menos vía amparo me refiero, ¿no? Por lo menos, o sea, no puedes alegar la inconstitucionalidad. Puedes alegar otras cuestiones, ¿no? El debido proceso, ejercer tu derecho a audiencia, pero no hay nada, difícilmente se va a ganar. Complicadísimo. Se va a ganar. Pero en la práctica es poco habitual, ¿no? Que pasen este tipo de cosas, ¿no? Que sea algo ya muy internacional. Pero ya se han pronunciado al respecto. Otra jurisprudencia, como ustedes saben, ¿no? La aplicación obligatoria. Entonces, 5 tesis de manera ininterrumpida, en el mismo sentido, entre otros elementos, generan jurisprudencia. Sí, 1 a 1. Sí, te lo voy a hacer llegar. Bueno, la pregunta era, o sea, se te bloqueó la cuenta, entonces quiero garantizar por medio de una fianza, ahorita si era 2 a 1, 1 a 1, ahorita me lo dijiste, ¿se puede garantizar con bienes inmuebles? Sí. Sí, normalmente las afianzadoras te van a pedir como respaldo que tengas un bien inmueble, porque si la cuenta bancaria pues está bloqueada, pues no hay dinero con lo que se puede, entonces tendrías que irte con un inmueble. Normalmente también el criterio es, por ejemplo, cuando son créditos fiscales, la garantía es el monto garantizado más los recargos y actualizaciones que se generen en un año. Entonces, normalmente, pues prácticamente a veces tienes que dar casi, y la afianzadora a veces te pide 2 a 1, porque como tiene que ser la fianza más lo que generen las actualizaciones y recargos, entonces necesitas tener ese adicional para garantizarle y renovar la fianza cada año. Pregunta, ¿es el tiempo que estuvo mi dinero bloqueado ahí, se me pagan intereses? Pues es que el dinero sigue estando ahí, es el interés pues te generará el tipo de cuenta que tengas y de inversión que tengas, porque el dinero sigue teniéndolo el banco. Realmente el SAT no se lo ha llevado ni lo ha retirado, sigue estando en tu cuenta, simplemente está bloqueada la cuenta. Entonces, pues de alguna manera el dinero generará lo que te venía generando dependiendo del tipo de inversión bancaria. O se vendrá actualizando, si era una inversión a X número de meses, lo único que será es que se estará actualizando periódicamente bajo ese término y te dará los rendimientos que tengas contratados. Sí, agregando a los comentarios. Respecto a lo primero, en efecto, cuando hablamos de créditos fiscales, ustedes saben, ¿no? Los accesorios. Actualización, recargos, en el caso también de las multas, y también, si llegas a ese punto, gastos de ejecución, que son los accesorios, actualización, recargos, multas y gastos de ejecución. En créditos fiscales. Por eso la afianzadora te pide, en efecto, 2 a 1. Aquí estamos hablando de una cuestión penal. Entonces, de todos modos, si jurídicamente, o sea, la afianzadora en la práctica te va a pedir 2 a 1. Yo estoy 100% de acuerdo con el contador. Pero ahí el tema se centraría en otro terreno. ¿Es un crédito fiscal o no es un crédito fiscal?
¿Qué opinan ustedes? ¿No es? Entonces, podrías debatir, refutar con la afianzadora, pero al final sí te va a pedir un poco más también para que sea negocio para ella, ¿no? Respecto a la segunda pregunta, la actualización. Como ustedes saben, ¿no? Se actualiza el crédito en base al índice nacional de precios al consumidor, ¿no? Ese, pues aquí es una buena pregunta, de hecho, pero el dinero, no sé. O sea, más bien, técnicamente sí sé que no procede, ¿no? Pero no sé si se podría alegar en su momento como parte de esa afectación que tuvo, pero esa afectación sería más por cuestiones penales, que tuviste un daño, una afectación y no poder exponer ese dinero, y va a alegar por ahí que esa afectación duró ciertos meses, le suma la inflación, perdió valor, y por ahí, ¿no? Quizá por ahí podría ser también. Ese sería mi diagnóstico. Daños y perjuicios, por ejemplo, cuestiones civiles también elementes. Por ejemplo, nosotros, como ustedes saben, el tema de la sobretasa ha sido muy conocido, ¿no? Ahorita se creó una segunda sobretasa. Nosotros hemos ganado varios amparos en contra de la sobretasa en el impuesto sobre nómina, el 2020, 2021 y también 2022, alegando que la justificación no fue reforzada. Entonces, por lo tanto, hemos solicitado la devolución y actualizada, porque pagaste dinero, pago lo indebido, pagaste algo que no habías pagado, ¿no? Hay tesis, jurisprudencias, pero firmes. En cuanto al tema concreto que hablamos, no hay ningún pronunciamiento, pero hay la manera legal, daños y perjuicios, y no te por ese lado, ¿no? Sí. Este, esta jurisprudencia de la segunda sala, aquí te habla del juicio contencioso administrativo. Procede contra la resolución dictada por la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En su momento, fíjense, esta es, ¿ya vieron la fecha? 2022, calientita, o sea, reciente. Bueno, de febrero 2022. La pregunta era, o lo que se estaba dilucidando es, ¿quién era competente? O sea, una vez que haces valer tu derecho de audiencia ante la UIF, la pregunta era, una vez que la UIF te dice que no, o no te contesta, si la negativa afecta. La pregunta era, afirmativa afecta, perdón, porque no te da un derecho, ¿no? Solamente se agotó el tiempo para que tú vayas y presentes ejecución, paro o la demanda. La pregunta era, ¿cuál es el órgano competente para resolver sobre el pronunciamiento de la UIF ante haberte negado el desbloqueo de la cuenta y quitarte la lista de personas bloqueadas? Ese era el cuestionamiento. Entonces, ya se pronunciaron que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es el órgano jurisdiccional competente para resolver temas que tengan que ver con, la lista de personas bloqueadas. Ojo aquí, es importante separar el tema, que si tú te vas al tribunal, no vas a alegar la inconstitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Te vas a ir por alguna cuestión de procedimiento o algo por el estilo. Entonces, esa sería la vía para poder llegarlo a hacer, para poder ejercer tu derecho de defensa. Juicio de amparo y el juicio contencioso administrativo. Claramente, así lo dice esta tesis de jurisprudencia. Que también el tribunal puede pedir la suspensión, también procede. Hay un capítulo al respecto. Mis conclusiones. En juicio de amparo, sí procede la suspensión del acto reclamado, siempre y cuando el motivo que genere el bloqueo de la cuenta tenga un origen estrictamente nacional, que es el principio de seguridad jurídica. En esos casos sí procede nada más. El artículo 115, la segunda conclusión, el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito es inconstitucional por tres aspectos que ya los abordamos. Uno, invasión de facultades del Ministerio Público. Recuerda el artículo 21 constitucional que establece que es obligación de los ministerios públicos investigar los delitos y también de las policías, y las policías están subordinadas al Ministerio Público. Vimos algunos artículos del Código Nacional que rige ese procedimiento para llevar a cabo eso.
Y también la misma Constitución, artículo 16, párrafo 14, establece que el Poder Judicial tiene que tener jueces de control que se pronuncien de manera inmediata sobre medidas cautelares que tengan que ver con bloqueo de cuentas, a petición del Ministerio Público. O sea, todo está ahí. Sin embargo, la UIF no lo hace. Luego, violación del principio de presunción de inocencia. O sea, te tratan como un delincuente sin una investigación por un órgano competente para ello. Luego también vimos violación del derecho de previa audiencia. O sea, eres culpable, ¿no? O sea, no te dan tu derecho que te puedas defender y demostrar, ¿no? O sea, te puedas defender. Ahora, la tercera conclusión a la que yo llegué es que actos, operaciones o servicios bancarios, su bloqueo es constitucional cuando se realizan para cumplir compromisos internacionales. Interpretación conforme al artículo 115 de la Ley Institucional de Crédito. Son las tres conclusiones, yo creo que son más, pero son de las más destacadas que yo podría identificar y compartir con ustedes. También, antes de que se me pase, como ustedes recuerdan que ya por el hecho de ser catalogado como una empresa que factura operaciones simuladas, del 69 párrafo cuarto del Código Fiscal, el hecho de estar ahí, ya dice las disposiciones de carácter general, que la Secretaría te podrá incluir en la lista de personas bloqueadas. Sin embargo, si estudiamos el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, operación primera, te habla que solamente se pueden incluir personas en las listas bloqueadas cuando hablan de terrorismo internacional y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Solamente son tres supuestos. No te habla de empresas que facturan operaciones simuladas. Y obviamente las disposiciones de carácter general pueden estar por encima de la ley. ¿No? Hablamos de una jerarquía normativa. O sea, no lo puede hacer, a menos que más adelante reformen la ley institucional de crédito. Pero además, yo creo que difícilmente, o sea, ya cuando te bloquean la cuenta por una empresa que factura operaciones simuladas, es porque de veras sí era simulada, ¿no? Yo creo que ya no existe la empresa, porque pues, ya difícilmente, ¿no? Porque ya vieron varios pasos previos para que te pudieras defender. Te publican donde, en el diario oficial de la Federación, ¿sí o no? Te publican en la lista negra del SAT, te suspenden los sellos digitales. O sea, y luego, pues, obviamente van a ejercer sus facultades de comprobación del artículo 42 por medio de buzón tributario. O sea, ya hubiera muchas oportunidades como para que tú te defendieras para demostrar que la materialidad, ¿no? Que le diste efectos, o sea, que hubo un efecto fiscal, más bien, que sí se llevan a cabo, ¿no? Lo que dice el concepto del CFDI, o sea, hubo materialidad. Pero bueno, ahí está ahorita, ¿no? Para considerarlo, porque también eso pone de relieve qué es lo que sigue, o sea, que sigue el siguiente año, ¿no? Pone, quizás eso ya lo van a empezar a ajustar, ¿no? A lo mejor ya vienen reformas que van a acotar esos caminos para que ahora sí ya no haya, que esté más reforzado hoy, ¿no? Así es. Pues bueno, creo que de mi parte es todo, a menos que tengan un comentario. Bueno, nada más. Creo que fui a buen Nada ritmo. más agradecer a todos y a todos por su tiempo. Muchas gracias, ¿eh? También a los amigos que están presentes. Muchas gracias. Jorge, antes que nada, te agradezco la apertura a la invitación. De veras que yo sé que son días en los que todos ya traemos la agenda súper saturada. Cuando le hablé, le dije, ¿sabes qué, amigo? Échame la mano porque andamos complicados. Y me dijo, pa, no te hubiera marcado. Eh, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Baja California otorga el presente reconocimiento al licenciado en Derecho Jorge Guzmán por su valiosa exposición en la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo con el tema bloqueo de cuentas bancarias por parte de la UIF y la defensa legal contra el bloqueo en actividades vulnerables. Tijuana, Baja California, 7 de noviembre de 2022. Firma nuestro contador público certificado Isaac Estrada Fragoso, presidente del Colegio de Contadores Públicos de BC, y la licenciada en Contaduría Susana Rivera, directora de la Comisión de PLD. Ahorita voy a dejar de ya.
Ahorita les vamos a decir por qué es valiosa.